caminante de las historias, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Mitos y Leyendas de América. Nos internaremos en relatos que cruzan el cielo y el alma, desde los relámpagos eternos del Catatumbo hasta los secretos que guarda la luna en sus faces. Escucharemos el eco del Tambayatá, una antigua leyenda brasileña. Conoceremos cómo nacieron los idiomas y los rayos de rayos según los pueblos del Ecuador. Y entenderemos por qué el sol habita tan alto en el cielo. Cerraremos con un poderoso relato cherokee sobre la mujer y su vínculo con el universo. Prepárate, porque hoy viajamos entre luces, palabras y misterios que aún laten en el corazón de la tierra. Según investigaciones de la Universidad de Maryland y del Centro de Modelado Científico de la Universidad de Zulia, el suroeste del lago de Maracaibo posee la mayor densidad de descargas eléctricas por metro cuadrado de todo el planeta. La NASA confirmó en 2016 que el Zulia era la nueva capital mundial de los relámpagos. También la organización Guinness entregó el 28 de enero de 2014 la certificación que reconoce Relámpago del Catatumbo como un fenómeno meteorológico único. El fenómeno de los relámpagos puede ocurrir hasta 297 veces al año y durar un promedio de 10 horas por noche, tomando en cuenta que puede alcanzar unas 60 descargas por minuto. Pero no hay un solo relámpago, sino varios. Al ocurrir en grupos más o menos localizados en distintos puntos del suroeste de la cuenca del lago de Maracaibo, es correcto hablar de los relámpagos y no del relámpago del Catatumbo como usualmente se hace. Pero todo tiene una leyenda. Se cuenta que en la cultura de los indígenas de la tribu Barí existía un cacique llamado Cínera que gobernaba en las selvas del Catatumbo, zona limítrofe entre Colombia y Venezuela. El hombre tenía una hermosa hija de nombre Zulia, que por su belleza y valores morales era la admiración de todos los de la tribu. Cínera tenía más hijas, pero todas ya tenían marido. Solo faltaba Zulia, quien pronto terminaría su soltería con la petición del consejo. 2 hombres, Gabarra y Tarra, los más fuertes de la tribu, pretendían tomarla por esposa. Por eso debían presentar ante el cacique la mejor ofrenda. Chimichagua, padre de Gabarra, le dio a su hijo una roca sagrada que emanaba destellos de luz incandescentes. Además, venía de generación en generación. Esa sería su ofrenda. El cacique quedó tan deslumbrado con aquella joya que la aceptó de inmediato. El día del casamiento, cuando Cínera los iba a declarar esposos, Gabarra tomó a Zulia y a la roca y en medio de la selva huyó. El cacique pidió que los encontraran y los mataran por semejante ofensa, pero nunca lograron encontrarlos. Se dice que se adentraron tanto en el lago que desde la orilla se pueden ver los destellos de la roca que iluminan el cielo. Cuentan los primeros habitantes del pueblo inuit, cercano al río Yukón, que hace mucho tiempo no existía sol ni luna en el firmamento. Justo entonces
vivía una familia formada por 5 hermanos, 4 chicos y una chica. 3 de los hermanos se dedicaban a cazar. El más pequeño, al que consideraban muy torpe, se quedaba sin embargo al cuidado de su hermana. Le ayudaba a hacer la comida para sus hermanos cazadores y no se despegaba de ella. Cada otoño, los hermanos cazadores iban a la costa a cazar. En primavera subían a la montaña. Cada vez que regresaban a la aldea, la joven y su hermano les preparaban una gran cantidad de comida. Pasó que un día los 3 cazadores regresaron exhaustos después de una dura jornada. La hermana tenía preparada la comida y se la iba a llevar a la tienda donde ellos descansaban. Pero a mitad de camino se encontró una escalera junto con una cuerda que llegaba hasta el cielo. La chica, que era muy curiosa, no se lo pensó 2 veces y comenzó a subir por ella. En cuanto la escalera terminó, siguió trepando por la cuerda. Su hermano pequeño, que lo estaba viendo todo, corrió a la tienda de sus hermanos cazadores. «¡Vengan! ¡Ayúdenme! Nuestra hermana está subiendo al cielo y no se para. Tenemos que hacer algo», gritó asustado. «No digas tonterías», respondió uno de ellos. «Además de torpe, estás mal de la cabeza. Déjanos descansar». «No les estoy mintiendo. Vengan a verlo». Los hermanos decidieron seguirlo y efectivamente vieron la escalera y una cuerda, tal y como les había dicho el muchacho. A su hermana ya apenas se la distinguía, pero ninguno quiso hacer nada. Pensaron que podría ser cosa de magia y tenían miedo. Solo el hermano pequeño, tan unido como estaba a su hermana, decidió seguirla. Pero ella siempre iba por delante. Ya en lo más alto, la joven se transformó en el sol y su hermano en la luna. Desde entonces, él la sigue constantemente y a medida que corre tras ella va adelgazando hasta que consigue acercarse y ella le da comida, como solía hacer siempre. Entonces, él comienza a engordar más y más y vuelve a alejarse. Y de nuevo se queda sin comida y empieza a adelgazar. Entonces es más rápido y de nuevo la alcanza, justo para que ella le dé comida de nuevo. Y así, un día tras otro, un año tras otro, hasta la eternidad. Y nosotros tenemos las fases de la luna. Esta es una leyenda de la Amazonia brasileña. Hace muchos años, prácticamente en los inicios de la civilización indígena del Alto Amazonas, en los bancales del río Madeira, un afluente del río Amazonas, había una gran tribu de indios valientes. Entre los más valientes y altivos había un joven guerrero llamado Tambatayá, que amaba mucho y se ponía muy alegre cuando sus ojos veían a la bella y hermosa india llamada Mugushé. La historia de estos 2 indios es un tanto triste, al ser una verdadera ópera de amor y cariño entre 2 jóvenes que se amaban en demasía. Es la historia del verdadero amor indígena, en el que uno tenía coraje de dar su propia vida por el otro. El apuesto y altivo indio cierto día, tras volver de la floresta donde iba a cazar y pescar, notó que su bella Mugushé estaba muy quieta y no se movía de la hamaca. Él entonces se aproximó y notó que su amada estaba enferma. Para que no se quedara sola, se tumbó a su lado y no se separó de ella ni un momento. Pensaba que al amanecer estaría bien.
6 días después, al bañar a su amada, notó que Mogullé se había quedado paralítica y hablaba con mucha dificultad. El indio no podía quedarse mucho tiempo sin hacer nada. Tenía que cazar, pescar, plantar, tejer la paja. Y entonces decidió, aunque parezca extraño, llevarla siempre cargada en su espalda, como si fuese un saco con ropa. Al poco tiempo, más o menos al mes, se dio cuenta que el cuerpo de su amada era de repente más pesado de la cuenta. En un claro de la selva, la colocó encima de una estera hecha con hojas de bananeras y al darle agua, notó que estaba muerta. Totalmente desesperado, el apuesto indio gritó casi todo el día en medio de la selva. Fue impresionante. Mientras gritaba de dolor, de amor, aquel día ningún pájaro pió. La selva enmudeció. Parecía que los pájaros estaban de luto por la muerte de la hermosa Mogullé. Tras desesperarse y gritar como un loco, sabiendo que le sería imposible vivir sin la compañía de su amada, cavó un agujero enorme donde podrían caber 2 cuerpos. Allí enterró a la bella india y a su lado se enterró él en vida. Casi 2 años más tarde, en aquel lugar, justamente en la parte donde estaba enterrada la pareja de indios, nació y brotó una planta fuerte llamada por los indios y los del sertón como tambatayá. Esta posee unas hojas en la que la menor nace pegada a la otra, que es más grande, como si la de abajo cargase a la de arriba, significando, por decirlo así, el amor de esta pareja de indios. Desde esa época, todas las indias nativas de la región se reúnen y ruegan en sus oraciones y entonan cántigas alrededor de la fosa que suponen que es de la india Mogullé, diciendo: Tambatayá, ayúdame a ser feliz. Las raíces y el tallo de la planta salen de la fosa donde está la india y se curva por el peso de sus gruesas ramas en dirección a la de Tambatayá, dándole impresión de querer besarlo. Esta planta puede verse aún en toda la región amazónica. Los caboclos del Amazonas suelen cultivar esta curiosa planta atribuyéndole poderes místicos. Si, por ejemplo, en cierta casa la planta crece exuberante, con hojas, con la hoja más pequeña en el dorso, es señal de que hay mucho amor en esa casa. Pero si las hojas grandes no tienen las pequeñas, no hay amor en ese hogar. Además, si la planta tiene más de una hoja en el dorso, se cree que hay infidelidad en la pareja. El tambatayá no es solo una planta. Encapsula historias, creencias y la conexión ancestral de las comunidades amazónicas con la naturaleza. De leyendas y tradiciones de Ecuador, Patricio Piulla Cuncumas nos cuenta el origen de los indios en esta leyenda Shuar. Cuenta mi abuelo que nuestros ancestros Shuar, desde tiempos muy remotos, conocían la existencia de la vida en los 4 mundos: Nunca, la tierra; Nayaim, el cielo; Entza, el agua; y Tuncurúa, el infierno. El cielo estaba conectado con la tierra mediante un bejuco similar a una escalera que en la actualidad está en la selva. Por ella bajaban dioses como Etza y Nantu. Estos hermanos, después de un enfrentamiento entre sí por una mujer terrestre, volvieron al cielo por ese mismo bejuco.
Etza se transformó en el sol, luz del día y calor para todos los seres vivos. Nantu, por su parte, se convirtió en la luna. Por el maltrato que recibió de Etza, Nantu quedó casi ciego, por eso su luz es opaca. Representa la fertilidad de la mujer y la germinación de los cultivos. Por estos sucesos, los Shuar decidieron en una reunión hacer un camino al cielo y empezaron a construir el famoso Apium, una casa de forma circular de diámetro no muy grande, con un piso encima de otro. Por ello, cavaron un hoyo donde enterraron grandes piedras para que sirvieran de base y alrededor plantaron enormes postes. En el exterior de cada piso amarraban los palos con bejucos y los tapaban con barro y cera natural. El proceso de construcción se daba con normalidad y con mucho ímpetu. Pero cuando el Apium sobrepasó la mitad de la distancia entre el cielo y la tierra, el dios Yus conoció el corazón y la intención de los Shuar y dijo: aquí en el cielo debe entrar después de muerta solo el alma del hombre Shuar que en vida haya realizado obras buenas, no haya cometido ningún solo pecado o que se haya arrepentido de ellos, no haya matado, no haya cometido sacrilegio o adulterio. Yus, para que los Shuar no continuaran con el Apium, mandó al ángel Irshim a cambiar el idioma en cada piso. Entonces, quienes estaban en el primer piso siguieron hablando Shuar, pero los del segundo empezaron a hablar Achuar, los del tercero Xiuiar, los del cuarto Quichua, los del quinto Tawishur, y así sucesivamente con todos los idiomas del mundo. Esto provocó desorden y resentimiento entre los grupos de cada piso, ya que no podían comunicarse y, peor, entenderse. Así que terminaron por desanimarse de continuar con el Apium. Regresaron a la tierra y lo destruyeron entre todos. Luego, las personas se retiraron a sus respectivas ubicaciones en todo el planeta. De Leyendas y Tradiciones de Ecuador, Víctor Hugo Vargas nos cuenta sobre los rayos de Rayo. Hace mucho tiempo, cerca de la confluencia de los ríos Hollín y Misahuallí, había un sector conocido como Rayo Rumi. La gente que habitaba por aquellos lugares, cada vez que llovía, solía correr despavorida en busca de un refugio seguro donde aguardar hasta que pasara la tormenta. En aquellos tiempos todo era caos y destrucción. Las personas morían en cantidades considerables. La existencia de la raza humana estaba realmente amenazada por el poder dominante de Rayo, un ser gigante, cruel y despiadado. Tenía la apariencia de un hombre flaco y alto. Cuando se sentaba, sus rodillas sobrepasaban exageradamente su cabeza. Toda la gente vivía atemorizada por la posibilidad de ser una de las víctimas que se cobraba Rayo, ya que cada vez que se enfurecía, generaba grandes tormentas eléctricas y torrenciales lluvias. Cierto día, un grupo de yachaks, de sabios, para contrarrestar la atrocidad y furia de Rayo, decidieron reunirse y confrontarlo. Pero todas sus maniobras resultaban infructuosas. Rayo no permitía ningún tipo de reunión o sesión yachak a plenitud. En una de las tantas sesiones que realizaron los sabios
tomando ayahuasca, bebida sagrada, lograron dominarlo y adormecerlo por momentos. Sin embargo, debían seguir tomando cada vez más y más para no permitirle ni darle oportunidad a reaccionar a los hechizos y conjuros propinados contra él. Esto permitía que los sabios pudieran acercarse lo máximo posible a Rayu. El poder de los Yachaks fue tan fuerte que, en un momento dado, Rayu se doblegó y cayó encogido entre sus piernas sobredimensionadas, con su cabeza topando el suelo. Los Yachaks, muy temerosos, continuaban acercándose a él mientras seguían ingiriendo ayahuasca. Doblegando sus miedos y temores, se enfrentaron a Rayu y le propusieron una tregua, además de su amistad incondicional. Pero él no accedía de ninguna manera. Día tras día realizaban sesiones con el fin de dominarlo y ganarse su confianza. Por fin, cierto día decidieron convencerlo. Por ello, como símbolo de su tregua, le pidieron a Rayu que los acompañara a pescar una noche realmente oscura. Le dijeron: tú podrías ayudarnos alumbrándonos con tu luz mientras nosotros pescamos en el río. Rayu, desorientado y aturdido de tanto hechizo, accedió y fue hasta el filo de un abismo desde donde se proponía alumbrar a los pescadores. Pero durante su labor se quedó dormido. Uno de los hombres, al darse cuenta de lo sucedido, decidió empujarlo, pero solo no pudo con él. Entonces llamó a los demás y juntos, con el poder de la ayahuasca, lograron arrojarlo al abismo. Mientras iba cayendo ya despierto, se iba quejando y lamentando: ¿por qué me han mentido? ¿Por qué me hacen esto? Solo han querido matarme. Y caía quejándose entre relámpagos. Al final, en el fondo del abismo, se escuchó un gran estruendo y quedaron un montón de rocas partidas en punta por el fuerte impacto. Gracias a la astucia y osadía de los Yachaks de aquellos tiempos, la gente de hoy puede vivir tranquila y sin temor a ser atacada por Rayu. Es por ese fatídico fin que en la actualidad todavía podemos escuchar a la distancia aquellos lamentos y bramidos en forma de truenos. Y cuando cae un rayo, solo impacta sobre árboles, piedras o ríos, casi nunca sobre la gente. Las enormes rocas partidas aún se pueden ver en el lecho del río Misawayi, muy cerca de la unión con el río Hollin. Cuenta una leyenda o mito Kumai de la Baja California que hace mucho, pero mucho tiempo, cuando la Tierra comenzó a existir, salieron del mar dos hermanos. El mayor engañó al pequeño y al salir le dijo que podía hacerlo con los ojos abiertos. El resplandor al salir del mar hizo que el hermano pequeño se quedara ciego. Sin embargo, se agudizaron muchos otros sentidos en él. También la inteligencia y la capacidad de reacción ante cualquier otro engaño. Cuentan que a los dos hermanos les encomendaron la tarea de buscar un lugar para el sol. El hermano mayor se miró la mano, lo llevaba en una uña, dijo: lo pondremos a la altura del tronco de un árbol. Pero el hermano pequeño no estaba de acuerdo. No, porque si lo dejamos tan bajo, los hombres cuando nazcan morirán abrazados. Ponlo mejor para que yo lo vea bien en la palma de tu mano. El hermano mayor le hizo caso porque además pensó: si no lo va a ver, qué tonto es mi hermano.
Así que alzó bien la mano hacia el cielo y dejó que el sol pasara de la uña a la palma de su mano. Entonces, el hermano pequeño le golpeó en la palma con tanta fuerza que el sol salió despedido hasta lo más alto del cielo. «Ahí es donde debe estar», dijo entonces el hermano pequeño. Dicen que desde entonces los hombres tenemos una marca blanca en las uñas que indica dónde tenía el hermano mayor el sol guardado. Te voy a contar el cuento de la mujer Cherokee y quiero comenzar con algo que dijo Wilma Mankiller, primera jefa de la nación Cherokee. Creo que el enfoque Cherokee de la vida es que seamos capaces de avanzar continuamente con ánimo, sin centrarnos en lo negativo de la vida y en la negatividad que podamos ver a nuestro alrededor, sino en lo positivo, en intentar contemplar todo el panorama en su extensión para seguir avanzando. Érase una vez una mujer Cherokee que tuvo un sueño mientras encendía una hoguera. Era una mujer joven y bella. Todos en la tribu adoraban su belleza, una piel suave, adornada con pétalos de colores, largo cabello negro y ojos turquesa como la superficie de un océano tropical al atardecer. La mujer Cherokee solo tenía miedo de una cosa, de la vejez, de ver cómo se arrugaría su rostro y se platearía su cabello. Ella solo tenía su belleza, y si la perdía, ¿entonces qué? Su belleza le abría puertas. Era gracias a ella que había conquistado el corazón del guerrero más fuerte de la tribu. Su belleza era un gran don, hasta que un día encendió una hoguera y tuvo un sueño. Lo único que nunca cambia es que todo cambia. Sintió esta frase dibujada en las llamas, encendidas por el viento de la noche, mientras algún que otro lobo aullaba. Le habían llegado como un susurro, como el que apaga una vela tambaleante. Algo dentro se le congeló. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Solo su caballo blanco durmiendo bajo las estrellas. Estaba sola en la noche más larga del mundo. ¿Dónde estaban todos los que adoraban su belleza ahora? Gritó, pero la noche parecía haber vaciado la tribu por completo y le devolvía el grito como un golpe de viento. Los tipis descansaban silenciosos y triangulares, recortando el horizonte como montañas nevadas. Algún día, ella también sería anciana. Su belleza, ahora tan adorada, desaparecería. Sintió que sin su belleza no valdría nada como mujer. Entonces una anciana, una de las más arrugadas de la tribu, apareció entre las llamas. Un rostro digno y reluciente, con una belleza extraña. Caminaba algo encorvada y con una gran sonrisa. ¿Qué pasa, niña? Estoy muy triste. Hoy me he dado cuenta por primera vez mientras miraba el fuego que un día también seré una anciana, que perderé mi belleza, no seré nadie, no valdré nada. A nadie le importaré. Estaré sola y vieja. Te equivocas, niña. Fíjate en los árboles. Cientos de años después de ser una semilla,
después de haber vivido 1000 tormentas y pasado por cientos de estaciones, se mantienen firmes con sus ramas mirando al cielo. Fíjate en los ríos, cómo corren sus aguas que siempre están igual de claras y transparentes. Fíjate en los lobos, cómo cuidan de su manada al hacerse mayores y dirigen a los más pequeños. Ellos no preguntan por el mañana. ¿Lo ves? Todos tenemos una función en nuestra tribu, niña. Tú también la tienes, aunque aún no la hayas descubierto porque supuestamente eres muy bella. Pero esa no es tu función. Si cultivas la belleza que llevas dentro, esta se hará cada vez más grande a medida que pase el tiempo. Entonces, celebrarás cada día vivido, cada arruga, cada nueva experiencia que te hace ser única. Dentro no hay nada, solo existe lo de fuera. Es por mi belleza por lo que me quieran y desapareceré. Eso es lo que parece, niña. Tú espera, sé paciente, que para eso está el tiempo, para que te arrugues de sonrisas y tristeza, para que te enamores y desenamores, para que veas el mundo y subas una montaña. Vive cada día hoy. Vive tu belleza física, hónrala y cuídala, pero acepta que habrá un mañana. La belleza más importante no es la de afuera, ya lo verás. Haz caso al fuego. El fuego es sabio. Sus llamas arden en el viento y beben agua. La mujer Cherokee no entendía nada. Estaba enojada con la anciana por contarle todas esas tonterías. ¿Dentro de qué? En su interior solo había un corazón fuerte bombeando y sangre roja encendida. Lo único que quería de la anciana es que le dijera alguna fórmula para no envejecer, alguna manera de evitar que su piel se arrugase, que sus huesos empezaran a fallarle, que su pelo negro se tornara blanco, algún brebaje, alguna planta milagrosa que revirtiera el proceso. Al principio, la mujer Cherokee buscó y buscó en los bosques, preguntó a los hombres más sabios que vivían más allá de las montañas, trató de encontrar a alguna mujer que hubiera conseguido permanecer joven. No cesó en su búsqueda. Las mujeres Cherokee son fuertes y persistentes, nunca abandonan en su empeño por conseguir algo. Así, la mujer Cherokee fue viviendo su vida. Vio cómo los que antes eran niños se hacían mayores, cómo crecía un niño en su interior, un niño que sería un gran guerrero. Con el pasar de los años amó a muchos y a muchas, y también muchos la amaron. Sin embargo, a medida que iban apareciendo arrugas en su rostro, ese amor no disminuía, sino que iba en aumento. Un amor que siempre había estado en su interior y que había tardado tanto tiempo en encontrar. Sintió el calor de cada uno de sus amigos en las llamas del fuego, un fuego que seguía ardiendo con fuerza y que le recordaba una lección tiempo atrás olvidada. Entonces, un día vio a una de las mujeres más hermosas de su tribu. Tendría la edad que ella tuvo años atrás. También estaba frente al fuego, mirando su pequeña hoguera con una gran tristeza. La mujer Cherokee sonrió. Se acercó a las llamas y susurró: lo único que nunca cambia es que todo cambia. Gracias por acompañarme una vez más en este sendero de mitos y memorias. Que el trueno del catatumbo
nos recuerde la fuerza de la naturaleza, que la luna nos ilumine los caminos y que cada idioma sea puente hacia otras almas. Si este episodio encendió tu curiosidad o te hizo viajar con la imaginación, no olvides compartirlo, dejar tu comentario y seguirnos en tus plataformas favoritas. Soy Jenny de Bernardo y semana a semana te invito a cruzar fronteras invisibles con la palabra como guía. Hasta el próximo encuentro bajo el cielo del mito, donde siempre hay un lobo blanco esperando.